Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Izaguirre Herrera y vengo a hablarles sobre la identificación del tema de la lectura de Milton Friedman, Capitalismo y Libertad. El tema principal que propone Friedman es la libertad económica, así como la libertad política, la cual la primera es un mecanismo o recurso para poder sostener o llegar a la segunda. Asimismo, enfrenta que las decisiones del Estado deben estar centradas en la preservación de la ley y el orden y protección de la libertad del individuo. De esta manera, evitar caer en un estado anarquista y limitar la libertad de una persona para proteger la de otra. Además, la intervención del Estado debe ser mínima dentro de la economía. Por otro lado, Friedman comenta que la libertad económica escuda a los menos favorecidos, a las personas del campo ante las discriminaciones. Y paradójicamente, estos grupos son quienes fomentan o, en suma, promulgan la contraparte del capitalismo, el comunismo y socialismo. Soy Guillermo Escobedo. Milton Friedman insiste en la idea de que el Estado debería limitar su papel a pocas funciones, porque un papel protagónico suyo lo transforma en un Estado paternalista, en el que los ciudadanos se reducen a simples pupilos que le hacen caso en todo, como cuando quiere intervenir activamente en la economía y toma medidas perjudiciales para los ciudadanos y ralentiza la economía de un país como la medida del control de precios. Según el economista Carlos Parodi, el control de precios no es una medida adecuada, porque tiene dos impactos negativos. Una menor producción, porque ya no es rentable producir el bien, lo que significa escasez, y se crea un mercado negro. También afirma que esta medida a lo largo de la historia no ha funcionado. Aunque no hay que ir muy lejos, su ineficiencia se aprecia en la actual Venezuela. A inicios de 2014, tras una década de intentos de controlar la inflación por medio de intervencionalismo, el índice de escasez alcanzó un 28%. Además, en 2016 el precio de los insumos básicos en el mercado negro era hasta 20 veces mayor que el fijado por el gobierno. Buenas noches, mi nombre es Daniela Becerra. Friedman sostiene que la intervención del Estado debe ser mínima, ya que los efectos de un poder centralizado en élites gubernamentales en situaciones cuando componentes políticos y económicos se interrelacionan puede resultar en un mal cumplimiento de la libertad social para los ciudadanos. Junto a esto, los controles económicos del Estado pueden afectar directamente el intercambio entre la oferta y la demanda de bienes y servicios, y con ello la dignidad económica de la población. Entonces, sería necesaria la proposición de medidas para la regulación de incidencias fiscales, impuestos sobre la renta y a las ventas, mejorar el salario mínimo, fomentar la competencia, etc. Por ello, sugerir una intervención estatal mínima en las decisiones económicas no tiene un impacto negativo, ya que según Parkin y Loria, el mercado es controlado por las fuerzas de la oferta y la demanda. Estas se autorregulan en base a la capacidad de los productores para producir con escasez de recursos y los consumidores para obtener los bienes necesarios. Estas dos fuerzas también se rigen por la elasticidad, para evitar excedentes, faltantes de producto y abusos en los precios. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es James Rojas y yo le voy a hablar de la relación del tema con la coyuntura nacional actual. En el 2020, el ya actual presidente Pedro Castillo se lanzó a la candidatura por las elecciones para ser el presidente del Perú, lo que alarmó a muchos peruanos. Esto debido a la naturaleza de sus propuestas en su plan de gobierno. Propuestas como la de nacionalizar sectores estratégicos como el gasífero, minero y petrolero. La angustia de muchos de nosotros nació por la forma en la que estas propuestas chocan con la economía peruana y con los principios del liberalismo que nos ejempló el autor Milton Friedman. Según Friedman, la principal función de Estado es de preservar la ley y el orden, hacer cumplir los contratos privados y fomentar los mercados competitivos. Estas propuestas de Castillo hacen que el Estado tenga más poder del que debería, sobre todo en el mercado. La doctrina liberalista se ve atacada cuando estas propuestas afectan nuestras decisiones como empresa y como individuo. La nacionalización de sectores comerciales, el alza del sueldo mínimo, ralentiza la inversión privada, la inversión extranjera, generan desempleo y dejan a los peruanos con pocas opciones a la hora de adquirir bienes y servicios. Soy Arelita Saico y voy a hablarles sobre uno de los problemas de coyuntura actual que existen en el Perú, que es el tema de los monopolios. Basándonos en el ejemplo anterior, podemos decir que con la propuesta de nacionalización de varios sectores comerciales se crea un monopolio. Así como expone el autor Friedman, para ver el crecimiento de la sociedad y las personas, la libertad de derecho debe ir de la mano con la libertad de la economía. Así la sociedad en general podría obtener una mejor perspectiva para poder crecer. Así también, si existe el monopolio,
este perjudicaría el crecimiento de la sociedad. Un claro ejemplo es la empresa Sedapal, que como todos saben se encarga de producir, generar y distribuir el agua. Este constituye un monopolio natural.